Hay personas que pasan la vida buscando su propósito como si fuera algo que está escondido en algún lugar lejano, como si tuvieran que encontrar la misión correcta, el camino perfecto, la decisión exacta. Y mientras buscan, viven en ansiedad, comparación y presión interna. Pero aquí hay una verdad espiritual que pocos comprenden. Tu propósito no se encuentra en la agitación, se revela en la paz. Cuando hay ruido interior, todo parece confuso. Cuando hay silencio interior, lo esencial se vuelve evidente. En este episodio del Camino de la Paz, el silencio que transforma la realidad, vas a descubrir que el propósito no es una carrera, ni un título, ni un destino espectacular. Es una expresión natural de tu conciencia cuando dejas de luchar contigo mismo. Hoy vamos a unir dos fuerzas que casi siempre se enseñan por separado: la paz interior y el propósito de vida. Y vas a entender por qué uno nace inevitablemente del otro. ¿Estás preparado? Empecemos. Desde pequeños nos preguntan, ¿qué vas a hacer de tu vida? Pero casi nunca nos preguntan, ¿desde qué estado interior vas a vivir tu vida? Y esa diferencia lo cambia todo. La mayoría intenta construir su propósito desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a quedarse atrás, miedo a no tener reconocimiento, miedo a no cumplir expectativas. Entonces el propósito se convierte en una carga. Se transforma en una identidad que hay que sostener, en una imagen que proteger, en un papel que actuar. Pero el alma no se expresa bajo presión. El espíritu no habla en el ruido. La conciencia profunda no se revela cuando estás en lucha interna. Wayne Dyer decía que cuando estás en paz, estás alineado con la inteligencia del universo. Y esa alineación no se siente como esfuerzo, se siente como naturalidad. No es forzar que algo ocurra, es permitir que lo que eres se exprese. Aquí aparece una verdad espiritual poderosa. El propósito no se crea. Se permite. Observa la naturaleza. Un árbol no se pregunta cuál es su propósito. No se compara con otros árboles. No se angustia por crecer más rápido. Simplemente enraiza, recibe la luz, recibe el agua, y su naturaleza se expresa. Da fruto porque está alineado con lo que es. Así funciona el ser humano cuando vive desde la paz interior. La Biblia muestra este principio de manera hermosa. Jesús nunca habló desde ansiedad por cumplir su misión. Hablaba constantemente de hacer la voluntad del Padre, y esa voluntad no era una presión externa, sino una unidad interior. Él se retiraba al silencio, oraba, se apartaba de la multitud. Desde ese lugar de paz, sabía cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. El propósito no se revelaba en la prisa, sino en la comunión interior. Neville Goddard enseñaba que el ser humano debe asumir el estado de conciencia que desea experimentar. Pero ese estado no se sostiene desde la tensión, sino desde la certeza interna. Y la certeza interna solo existe cuando hay paz. Cuando dejas de luchar con la vida, tu imaginación deja de ser una herramienta de escape y se convierte en un canal creativo alineado. Joe Dispenza lo explica desde la ciencia de la conciencia. Cuando el cuerpo vive en estrés, está en modo supervivencia. Y en supervivencia no hay visión, solo reacción. Pero cuando el sistema nervioso entra en coherencia, estado de calma, gratitud y presencia, el cerebro comienza a percibir nuevas posibilidades. Es como si la mente se expandiera. Eso significa que la paz no es solo espiritual, es funcional. La paz amplía tu percepción. Y cuando tu percepción se amplía, ves tu propósito. Muchas personas dicen, no sé cuál es mi propósito. Pero lo que realmente sucede es que están tan ocupadas sobreviviendo emocionalmente que no pueden escucharse.
El propósito no grita. El propósito susurra. Se manifiesta como una inclinación natural, una alegría serena al hacer algo, una sensación de sentido incluso en tareas simples. No siempre empieza como algo grande. A veces comienza como un gesto de servicio, una palabra de aliento, una habilidad que usas sin darte cuenta. Mira a Moisés. Cuando fue llamado, no estaba buscando su propósito. Estaba pastoreando ovejas, en el desierto, en aparente anonimato. Y es ahí, en la quietud, lejos del ruido de Egipto, donde escucha el llamado. Primero hay retiro, silencio, despojo del ego, luego viene la misión. David también fue ungido como rey cuando era pastor, no cuando estaba en el palacio. Su corazón se formó en la soledad, en los campos, tocando el arpa. Su propósito visible nació de una vida invisible en paz con Dios. La paz prepara el corazón para sostener el propósito sin que el ego lo destruya. Porque aquí hay otra verdad. Cuando el propósito llega antes que la paz, el ego se lo apropia. Cuando la paz llega primero, el propósito se convierte en servicio. El ego quiere propósito para sentirse especial. El alma vive el propósito como expresión de amor. Por eso tantas personas logran metas y aún así se sienten vacías. Alcanzaron objetivos, pero no estaban en paz. Entonces el propósito se volvió peso. Se volvió imagen, no esencia. La paz, en cambio, te libera de la necesidad de que tu propósito sea grandioso. Te permite vivir con significado incluso en lo simple. Y paradójicamente, cuando no buscas grandeza, lo que haces adquiere profundidad. Wayne Dyer decía: no mueras con tu música aún dentro de ti. Pero esa música no se escucha en el ruido del miedo, se escucha en el silencio interior. Cuando te aquietas, empiezas a sentir que actividades te expanden, que conversaciones te nutren, que espacios te dan vida. Eso es el propósito hablándote. Y algo más hermoso aún. Tu propósito no es solo lo que haces. Es cómo eres mientras haces. Puedes tener el mismo trabajo que otros, pero si lo realizas desde la presencia, la compasión y la paz, se transforma en una extensión de la conciencia divina. Jesús no sanaba solo por el acto físico, sanaba por la conciencia desde la que actuaba. Tu estado de ser es tu verdadero propósito. Cuando estás en paz, dejas de preguntarte obsesivamente qué debería estar haciendo, y comienzas a vivir con apertura. ¿Qué quiere expresarse a través de mí hoy? Esa pregunta nace del descanso interior, no de la presión. La paz convierte la vida en un diálogo, no en una lucha. Y entonces empiezas a notar señales. Encuentros que parecen casuales, oportunidades que aparecen sin forzarlas, ideas que llegan en momentos de calma. No es magia, es coherencia. Cuando estás en paz, tu mente, tu emoción y tu intención están alineadas. Y desde esa coherencia, tu camino se ordena. El propósito deja de ser un rompecabezas mental y se vuelve una experiencia vivida día a día. No necesitas verlo completo. Solo necesitas estar en paz en el paso que tienes delante. Si sientes que has estado buscando tu propósito desde la presión, desde el miedo o desde la comparación, este es un momento para soltar. Vamos a hacer una oración sencilla para volver al centro, para recordar que el propósito no se persigue, se revela cuando el corazón descansa en la paz. Padre, fuente de paz infinita, hoy suelto la prisa por entenderlo todo. Suelto la necesidad de tener todas las respuestas. Aquieto mi mente y descanso en tu presencia. Si mi propósito nace de ti, no necesito forzarlo, solo abrirme a escucharte. Sana en mí el miedo a no ser suficiente, el miedo a equivocarme, el miedo a perder tiempo. Enséñame a confiar en los procesos invisibles,
en las semillas que crecen en silencio. Que mi vida no sea guiada por la presión, sino por la paz. Que cada paso que dé esté sostenido por la certeza de que tú diriges mi camino cuando mi corazón está en calma. Ayúdame a reconocer lo que se quiere expresar a través de mí, sin orgullo y sin temor. Que mi propósito sea servir, amar y reflejar tu luz, incluso en lo pequeño. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, es porque ya estás entrando en una etapa donde la paz comienza a guiar tu vida más que el miedo. Y eso cambia todo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que al calmarte las respuestas comenzaron a aparecer solas. Tu experiencia puede ser luz para otros. Comparte este vídeo con alguien que esté confundido sobre su camino. Tal vez no necesite más presión, sino más paz. Suscríbete a Mente Creadora para seguir recorriendo juntos este camino interior donde el silencio transforma la realidad. Y recuerda, no estás atrasado, no estás perdido. Cuando eliges la paz, ya estás caminando hacia tu propósito, incluso si todavía no ves todo el mapa. Nos vemos en el próximo episodio de esta saga que está despertando conciencia en tantos corazones.